Bueno, ya empezó. Yay, estamos Bueno, streameando. estamos streameando. Vamos a hablar de análisis cinematográfico en la clase de Lujambio, lo que más o menos entendimos de las películas y de sus clases. Y es como nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestro repositorio, nuestra bitácora que hicimos de las películas y de la clase, más o menos. Y De la, pues de más la que nada mitad del... decidimos aprovecharlo ahorita como entre dos, como para que sea algo más dinámico. Yo siento que esta cuestión de diálogo podría aportar bastante. Sí, pues sí, es también para ver que con esto de que pues la pandemia y todo eso, pues es diferente la convivencia, el intercambio de ideas. Es más personal ya que una lucha de ideas entre compañeros y así. Sí, está curioso, es un tema muy curioso la pandemia, pero creo que hoy no es día para hablar de ello, así que no hay tanto problema. Ujú. Bueno, vamos a hablar como de unas 15 películas más o menos, no de las películas, sino más bien como de lo que aprendimos en las clases después de verlas. Y es como y también de este proceso que hicimos de lecturas y cosas así, de la narración, de la doble narración, de cómo vimos el proceso de mirar de diferente forma las películas, un poco más, más analizándolas, no como supongo que creíamos los dos, creímos que se analizaban viendo la fotografía, el guión y eso, sino más bien como Nos esta centramos doble más en... narración que llegan a tener las películas, ¿no? Sí, la verdad es que creo que yo algo que me ha pasado mucho, que siempre todos los sábados llego como en blanco, porque siempre estoy, o sea, igual no es por adular al profesor, ¿no? Sino que siempre estamos hablando de temas que son muy poco transcurridos o que simplemente la gente no suele hablar porque no tiene el conocimiento para, y me pasa mucho y es como de, llego en blanco y siento que mi cabeza explota a cada rato, porque cada vez vemos algo nuevo y es como de, ayuda, y se me complica mucho entenderlo, pero a la vez me fascina estar ahí. Es, es algo muy curioso, no sé. Sí, no es como por anular a lo cambio, pero Sí, sí da bien la clase. Y aunque no entiendas, o sea, como que no es mucha información, más bien, ajá, pero como que está interesante. exactamente. Y no solo eso. Bueno, por ejemplo, yo en lo personal, en varios de mis proyectos por ejemplo, de videoarte, he usado lo que él nos ha estado enseñando y sinceramente ya tienen un toque más, llamémosle, cinematográfico, más visual, hasta cierto punto, mis propias creaciones y eso me llama mucho. Y sobre todo que es como este crecimiento a la par que estoy como apreciando demasiado. Sí, yo por ejemplo, yo también estoy haciendo como proyectos pues, en dos materias y sí he estado, pues también como las películas que nos dejan, también las he estado ocupando un poquito como de referencia para la fotografía, uno que otro encuadre que quisiera como replantar en mis trabajos y así. Y sí me ha estado sirviendo, aparte de como la ideación del pequeño guión que tengo para un cortometraje y tratar de que en el guión esté plasmado todo lo que quiero narrar dentro de y que sirva aparte como para narrar otra cosa como más distinta, ¿no? Por ejemplo, que el cortometraje es una adaptación de Noches Blancas de Dostoyevsky y de lo que quiero yo hablar es como de la pandemia. Y pues las Noches Blancas de Dostoyevsky pues habla como de amor más bien, o como de, no, como de encañamiento o algo así, de un tipo solitario. Pues está interesante porque pues en la lectura que hicimos de, de la primera mitad del semestre,
este pues nos hablaba mucho de la doble narración y pues te habla de cómo puedes transmitir, también en la mayoría de las clases de Lucambio nos trata de explicar cómo ciertas películas hablan más de lo que vemos, ¿no? Como el caso me acuerdo mucho de la primera clase, creo, la segunda, cuando habló de Cinema Paraíso, ¿no? Yo, no sé, el ejemplo más claro que se me viene a la mente, no sé si igual es como en las clases de Lujambio, es con el Club de la Pelea, de cómo nos dijo que hasta cierto punto es una burla hacia el machismo, todo lo que conlleva esto. O sea que la historia central narra, o sea, va en torno a todo este desastre que crea el personaje principal, por así decirlo. Pero visto desde este enfoque de machista, me encantó ese sentido de no solamente es contar la historia, sino todo lo que tienes detrás de esta historia y sus pequeños fragmentos. Sí, es como interesante porque, pues no sé si tú, también hubo una clase donde como que le tiró un poquito a los youtubers, ¿no? Que hablan de cine, como fuera de foco y todo eso, ¿no? Pero sí, Los sí, TikTokers. ¿Qué sí, se parece? Ajá. pero sí, sí, pues yo antes sí veía las películas un poquito así, ¿no? Se trataba como de decir, no, pues mira, esta película está padre porque la fotografía se ve bonitita, o como por ejemplo Club de la Pelea, pues la música, la, los Las personajes, escenas, ¿no? Como las Tyler, que cámaras, ¿cómo ven las cámaras? Es lo que yo noté bastante. O sea, que no, son un movimiento como incómodo, pero a la vez muy limpio, así que es como de wow. ujú, sí, en la parte de cuando está con la chica, ¿no? Que como que parece que está la cámara flotando y se baja y sube y se baja, pero no se ve tosco, sino se ve elegante. Ajá, exacto. Yo creo que es como ese juego de representación a través de lo que quieres contar. Bueno, o sea, de tu propia narrativa, ¿no? Que quizá, como dices con esta chica, intenta dar ese aire de que el personaje se sienta hasta cierto punto tranquilo con ella, o quizá como ese romanticismo angelical que está en el aire y cosillas así. Ujú, Como precisamente esta historia de amor dentro de la propia historia. Otra vez volvemos a cómo se plasman una historia tras otra. ujú, sí, es como que es como una segunda historia que no tiene mucho que ver, pero a la vez es como desde el punto que marca como la división del personaje en la parte donde aparece, que empieza a decir que su vida cambió y todo esto, hasta el final que pues es con ella con la que cierra, ¿no? La película. Uh-huh. Sí. Y no quiero entrar en cuestiones de guión porque creo que precisamente es lo que estamos tratando de evitar, como de, no, es que la fotografía y no, que quién sabe qué tanto, etcétera. Pero, por ejemplo, lo termina súper bien con la frase de me conociste en un mal momento y se nota todo el desastre que se provoca, ¿no? O sea, es como, pues es que es muy obvio. Vaya, así termina la película y es demasiado obvio. Pero precisamente es esta reflexión que hay detrás de todo eso. Así que es como parte de lo interesante de. Sí, aparte de cómo termina o sea, también está hablando otra vez un poquito como de la cosa, pues la escenografía, ¿no? Cómo termina pues en bata de baño, en calzones, sucio y lleno de sangre, ¿no? Un poquito así como, pues sí, destruido, como Uh-huh. si hubiera acabado con esa parte del machismo que era Tyler un poquito. Ajá, que era la Y, representación del Brad Pitt. La verdad, no me acuerdo de los y nombres que, de los personajes, pero sí. y que acaba como aparte de matando al machismo, aceptando que está mal, ¿no? Que estuvo mal o algo así como que no era él, sino que era como el machismo el que estaba en esa parte de su vida y lo conoció como cuando era como bien hombrezote y así, que nada más se Sí, dedicaba a pegarse solo y así. es que es en esta representación de lo que él consideraba asombroso, ¿no? Ujú, Como admirable hasta cierto punto y pues al momento de el balazo en la boca mata o acepta, se podría referir a esta parte, esta diferente persona de él. Uh-huh. ujú, sí, ese es el lado más humano, se podría decir. Con Cinema Paradiso no tengo mucho que decir porque
creo que en ese momento nada más fue como de, vamos a ver la película, ¿no? O sea, como creo que el profesor, no me sé el nombre, perdón, nos quiere impartir muchísimo eso, cambiar nuestra mirada con respecto a las propias películas. Y eso es algo increíble, pero a la vez no he comprendido el cómo hacerlo. Que realmente, que ya tengo, la mayoría de las películas las veo con mi madre y es increíble porque puedo discutirlas con ella misma, con ella. Y llegamos a un punto donde podemos hablar bien de la película y podemos reflejar muchísimo más de ella a través de nuestras palabras, pero a la vez hay veces donde la veo solo y siento que cuando estoy solo le pierdo el hilo, simplemente la veo por ver, no por algo trascendente, ¿no? Que de Cinema Paraíso, pues podría decir lo de siempre, ¿no? Qué conmovedora historia, no mames, sacó las lágrimas y demás, ¿no? Pero no creo que se trate de eso. Quizá estaría genial volverla a ver, pero en ese sentido ya más crítico y poder reflejar bien lo que representa. Sí, sí, sí. A mí me pasó apenas, ¿no? En una clase de apenas. O sea, no sé cómo las películas, ya estas películas las considero como parte de la segunda parte del semestre, pero es la de Fear Street, la Creo calle que sí. del terror o algo así, que yo Ajá. vi la primera, es de Netflix y es como de... Pues sí, yo hasta comenté en clase que me pareció una película muy fea, ¿no? Muy chafa, pues ahora sí queda como una película que nada más vi la uno, por cierto, y aún nada más he visto la uno, que son tres según tengo entendido. Y a mí, pues, en primera apariencia, pues me parece una película simplona, porque pues, es de terror, no da miedo, es de asesinos seriales, pero los asesinos seriales son como bien chafas, es como de, es Entienden el flow. como, no, es como que de pronto hay música como de novela, ¿no? Que está de pronto, tum, 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 y de pronto cambia, tururururu, cambia bien feo de música y es como, pero ya después explicó el profesor que no era lo que la película, sino era lo que quiso decir la directora Doctora. con el trasfondo de todo lo que estaba en las tres películas, supongo. Porque en la primera, por más que me lo explicó, pues no me entró, porque pues nada más he visto la uno, era así. Y sí, Pues, por ejemplo, también la del Demonio Neón, ajá. que es como que es así, sí sientes que te quiere decir otra cosa desde el inicio, no desde el inicio, sino como desde un cuarto, cuando ya se empieza a conocer con las otras modelos, ¿no? Y ves al tigre de la nada y cosas así. Como que pues te quiere meter en este mundo del modelaje, así llamémosle. Pero siento que precisamente igual, volvemos a lo mismo, que a veces se ve la película nada más por ver y creo que en El Demonio en León funciona bien, o sea, como esta película como trascendencia de estos dos lenguajes, de ver bien la película y ver qué hay detrás de ella. Ujú. Y precisamente El Demonio Neón, que es muy bonita, visualmente es increíble, yo la adoré. Creo que sí trata de meterte más como en este sentido primitivo del ser humano. O sea, por eso esas cuestiones como, o sea, que sí es muy estética hablando superficialmente, pero que sí trata como esta cuestión de cómo seguimos siendo pedazos de carne instintivos hasta cierto punto. O Ujú. sea, yo lo vi de ese modo, ¿no? Como de cómo se convierte en algo sádico el querer ser así la más bonita, ¿no? O sea, esta Ujú. representación de tienes que a veces el medio no importa si consigues tu objetivo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, en El Demonio Neón vi como varias lecturas, ¿no? Por una parte está eso como de ¿cómo decirlo? La Lecturas. rama del modelaje, que es como bien fea, ¿no? Porque desde el inicio le dice ¿qué le dice? No me acuerdo. Que otro fotógrafo, como un fotógrafo importante, no me acuerdo qué le dice. Cuando Pero, le ponen destellos de dorado, ¿no? O sea, ya tiene ujú, la sesión como profesional, supongo. ujú.
pero el personaje tiene como 16 años, ¿no? Y le dice que tiene que decir que es mayor de edad y aparte le pide que se desnude y le toma fotos, ¿no? Desde ahí estamos hablando como de un poquito como de pedofilia o crímenes así, porque pues es menor de edad, ¿no? Y le está tomando fotos. O sea que está hablando como también como de este discurso como de, aparte de la mujer bonita, como de el objeto como mujer, ¿no? De cómo el de este nada más la ve como un objeto y la pinta como si fuera un lienzo y la toca y hace lo que quiere, ¿no? No la ve como una persona, sino simplemente la ve como un objeto donde puede plasmar las ideas pues, de ese vato, ¿no? Loco. Y ya después también está como esta lectura de que son brujas, ¿no? Y que todo es un ritual desde el inicio y está marcada. Y luego también hay otra de que el consumismo y cosas así, ¿no? O sea, es como esa parte que si la analizas así como de fotografía, guión y audio, yo creo, y un poquito hasta el- los colores, la colorimetría, pues sí como que no llegas A esa a ese tipo de lectura, ¿no? análisis, ¿no? Sí. No me he percatado y tienes razón, tiene varias lecturas dependiendo de cada una de las escenas y cómo la interpretes realmente. Pero sí, curiosamente, o sea, visualmente funciona. Digamos que si te la plantean de diferente modo, pues puede ser una película que toda niña adolescente quiere ser de grande, ¿no? La típica como quieras, pero realmente siento que trasciende, precisamente va más a eso, va más a trascender, a decir algo más, sino no solamente la cuestión de, no, pues es bonita y es modelo, ¿no? No, sino o sea, toda la psique que hay detrás del personaje y de cómo se representa su entorno y cómo se vuelve como una jungla y que ella es una Ujú. presa. O sea, creo que es como, no sé, yo lo representaría así de ese modo, de cómo es una presa en una jungla y cómo ella misma se va adaptando para sobrevivir. Sí, ¿no? También está esa parte de, no sé qué es, está como en una disco y como que de pronto como que cambia, ¿no? Y deja de ser tímida y se vuelve diferente, ¿no? Y sale hasta como vestida como no me acuerdo cómo se llama este tipo de ropa, pero es como estampado de animalito, ¿no? Como de Yo leopardo. tampoco ni idea, pero te entiendo tu punto, o sea, ya no vemos como a la chica de pueblo que va a cumplir su sueño, sino ya Ujú. vemos a otra modelo más bruja, no sé. A otra, ¿cómo decirlo? A otra cazadora, ¿no? Ajá, Sí, eso está bien interesante. Y hay una que no me, que sí he tratado, ¿no? De buscarle, pero pues, como dices, pues es difícil, ¿no? Agarrarle, estando acostumbrado tanto a ver la foto, el guión, es la de Parásitos, ¿no? de Parasite. Y pues, si no tengo equivocado, es de Bong Joon-ho, ¿no? El que creó varias películas así medio, que hablan medio de, las exposiciones, sociales, ¿no? Como en esta película del tren de Snowpiercer y la de Mother, creo, la del niño que tiene como retraso mental y mata, pero como que aparte de esa temática, que pues es evidente que habla de eso porque pues es una familia pobre que se va a la casa de unos ricachones, no le he encontrado más lectura porque, o sea, sé que me quiere decir algo más, ¿no? Porque, por ejemplo, está esta parte del disfraz de la última parte, ¿no? Que está disfrazado como de indio. Como de Y indio y siento que me quiere transmitir otra cosa con eso, ¿no? Pero pues no, me falta como bagaje o algo para entenderle. como que no quiere ser literal, ¿no? O sea, de la película, al menos de Parasite, Ujú. sí te transmite demasiado y se convierte en algo, te atrae demasiado que se convierte en una película con una lectura simple pero compleja, por así decirlo. Pues sí. Este, pero sí, yo también tengo ese presentimiento de que hay algo más detrás de Parasite y no lo alcanzo a comprender. De, no sé, también creo que el niño es como, no sé, que los niños siempre en su mayoría siempre representan la inocencia a través de las películas. Pero realmente a este pequeño yo siento que no lo representa en ese aspecto. Siento que
siento que lo representan como en familias, o sea, como la familia rica es la inocencia y estos, bueno, nuestra otra familia protagonista representa una cuestión más salvaje, no es, no sé cómo decirlo, sino que se convierte en algo más para poder sobrevivir, que es como la propia lectura que nos dan, pero es como esa avaricia no de simplemente sobrevivir, sino de que quieren apoderarse completamente de lo que esta familia tiene. Sí, pues sí. Y, por ejemplo, yo siento que lo representan bien a través de cuando descubrimos al sujeto del sótano y que la ama de casa se dedicaba a cuidarlo. Sí, quedas, y aparte, pues, tienes que tener como un poquito como de historia, ¿no? De Corea, porque te habla de que el señor, ¿cómo se llama? El señor, Personajes, boom, no perdóname. sé, coreano Chunchin, Ajá. del sótano, sufre algo en su empleo, ¿no? Y quedó sin empleo y por eso está viviendo ahí. Pero tengo entendido que tenía que ver algo como con la historia de Corea. No, Y no, pues, era por la presentación del arquitecto que hizo la casa y que después le vendió la casa a la familia rica, por así decirlo, si no me ujú. equivoco. Y bueno, que sí había un trasfondo histórico, si no me equivoco, pero la verdad sí desconozco realmente. Sí, sí, ese también es un poquito como lo que me pasa. También me pasó un poquito como con lo de, otra vez con la calle del miedo, que pues el profesor te explicó todo esto, pero yo ni siquiera sabía que era una directora, ¿no? Porque el profesor estaba hablando de que es una crítica al falocentrismo del cine y cosas así, pero pues yo no sabía que era una directora. No, sí, hay como que aparte de hacer una lectura de, no solo de la película, sino de los que hacen la película también, para poder leerlo completamente, o sea, así que lo que está transmitiendo el director, no tanto el guionista o el de la fotografía, sino el director. También creo que parte de algo increíble es todo el equipo de trabajo que hay detrás de las películas y no es como que, o sea, que gran parte de lo que se cuenta sé que es del director, ¿no? Porque ya en cuestión de trabajo es como el que más está en el foro, el que se encarga de la revisión final de casi todo. Pero realmente Ujú. siento que siempre hay una forma de cómo contar a través de las personas y digamos que comparten la idea del director, pero nunca te lo van a contar exactamente igual que el director. Sí, pues por ejemplo, pues ves que el profe siempre habla de Blade Runner, ¿no? Yo Y solo he ves visto la también, primera y fui por Rebecca. ¿sí? Ya Ah, sí. esta semana pues toca la de 2049 y ya se puede dar una buena crítica, ¿no? Pero, o sea, Sí, pues esa, la primera, la de, del la 70 y que, tantos, ¿no? no me Bueno, no me acuerdo, acuerdo. pero tiene varias versiones, ¿no? Que tiene la versión que nos pidió Edberka en esa época, que fue la Dito Escort, que es como la más famosa, Cierto. y tiene otra que es como la primera que fracasó y otra que hizo un poquito más expandida y otra que no sé qué tanto, pero ahí está como lo que quieres decir, ¿no? Como esta forma de que pues está la versión del director y está la versión que hizo la empresa y las otras versiones que creyeron los que hicieron el montaje que pegaría más al público, ¿no? Y pues yo nada más he visto dos, ¿no? Que es la primera que salió y la del director. Y no es que cambie por completo la película, pero sí te da sensaciones diferentes, ¿no? Sí es como, no sé si llegaste a ver la Liga de la Justicia. Yo justamente estaba pensando en eso, cómo Josh Whedon y Zack Snyder te dan dos puntos de vista completamente diferentes de la película. Ujú. Sí, pues por ejemplo, ahí no cambia la película, si lo piensas, ¿no? No, realmente sigue siendo la misma, pero Pero sí sientes diferente todo. sí, Y eh, no solo por cómo se ve, ¿no? Sino porque, como estas tomas que tiene que son, súper criticadas, ¿no? Que son en slow motion. ajá, Sientes que te quieren transmitir, más esa idea que son de que son seres casi divinos, ¿no? Superman y Batman y así, y no se mueven al mismo tiempo que nosotros, se tienen que mover lento porque ellos,
son más que nosotros, ellos ven como la verdad o algo así. Eso es como lo que yo entendí de tanto slow motion que vi en esa película. De 4 horas de stop motion a huevo. Sí, como 4 horas. Sí, ¿verdad? Con Son 4 horas. Sí, son 4 horas de la corte de Snyder, pero bueno, o sea, por ejemplo, hablando de Snyder, yo creo que yo alguna vez vi una crítica que la verdad sí me influyó muchísimo, pero ya como construyéndola, yo siento que Snyder crea más que nada esos, o sea, para él su epicidad, por así decirlo, o su forma de transmitir eso es con ese stop, con la cámara Slow lenta, motion. pero Sí. precisamente como para dar esa lectura de los suspiros, o sea, Ujú, como en una pelea, no como para que puedas respirar, sino como que te mete en esa pequeña incomodidad que visualmente es increíble en cuestión de texturas y todo lo que quieras, pero esa pequeña incomodidad de que sientes que las peleas usualmente son como fluidas y no entiendes ni madres, como para que ujú. entiendas completamente todo el contexto y te convierta en algo más. O sea, y te deje una sensación distinta. Hablamos mucho de sensaciones, creo que en varias de las películas que hemos visto. Y, por ejemplo, un término que me gusta mucho, mucho y que hasta el momento lo he aprendido, son dos, que es narrativa y metasensorial. Ujú, Y de cómo nuestra carrera, porque ya no es solamente referirnos a películas, sino nuestra carrera, se enfoca muchísimo en esos aspectos. Y que se convierten en algo más, o sea, no solamente visual, auditivo, etcétera, precisamente la palabra metasensorial, y de cómo abarca algo tan increíble y de cómo puedes contar diferentes historias. Ahí entra el término de narrativa. Así ujú. que, volviendo a Snyder, yo siento que Snyder es como alguien incomprendido. O sea que, no sé, tal vez de niño le dijeron, no, tu película está muy fea porque dura media hora, ¿no? Y nada más es una escena, ¿qué te pasa? Y Snyder decidió hacer algo distinto, ¿no? Y pues por eso muchísimas de estas escenas son en cámara lenta para dar ese éxtasis, como dices, que se sienten no se sienten personas normales, se siente algo más a través de la propia imagen, de la propia historia, de cómo te la cuenta, Ujú. que se convierten en algo sensorial. No sé si denominarle metasensorial, pero algo sensorial distinto a lo común. Sí, por ejemplo, yo, no me acuerdo, la verdad, de la clase que dio cuando nos dijo que leyéramos el libro de relato cinematográfico, Ujú. pero se me hizo como bien extraño porque en el libro te compara mucho lo que es la novela con el cine, ¿no? Y te Como habla si también viniera desde ahí, ¿no? Bueno, ajá. sí, y te habla como de cómo también ves que nos habló en una clase bueno, en la mayoría de las clases nos habla de que varias películas que nos ha puesto hablan como del cine en sí, que no hablan que hablan de la evolución del cine, como en el irlandés o en la balada de Buster Scruggs, Butterscotch. Ujú. ajá, y que a mí se me hizo muy interesante porque no sé si has visto Watchmen, hablando Sí. de Snyder, y has leído, no sé si has leído Watchmen. Los cómics no. O sea, solo he visto la película, pero sí sé a grandes rasgos. Vamos. Ujú. En la parte o sea, es muy diferente, ¿no? También un cómic a una novela escrita, pero en la parte de cuando Manhattan, cuenta su historia, que ves que te dice, era 1900 cacho, yo estaba aquí, era 1900 cacho, y como que te empieza a mezclar todo, a Ujú. contar su historia no de un punto de partida, sino como de todos los puntos de partida que él considera como importantes en su vida. A mí se me hace muy interesante porque en Snyder te da la sensación de que el relato sí va como de aquí para allá, presente, pasado, flashback, presente, pero en el cómic es casi, pues, Watchmen sí es como de esas películas que puedes decir que está más o menos calcada de un cómic, ¿no? Ujú. Pero el hecho de que en tu mente se procese toda la información de los diálogos y de todo esto que vas leyendo, se me hace un poquito más interesante en el cómic, pues,
tú le puedes dar el tiempo que quieras, o sea, no tienes que depender del slow motion o de cierta escena, sino más o menos como de esta parte de la elipsis que hace tu mente para conectar este cuadro A con cuadro B, se me hace muy, pues muy como de esto que tratamos de, que aquí es cine, ¿no? Pero pues estamos estudiando videoarte, ¿no? Que es como jugar con la narrativa de tal modo que sea coherente y hable de varios puntos a la vez, ¿no? Y que se diferencie de la novela, del cine y del cómic, de todo, sino que simplemente sea video y que en el video pues se pueda condensar todo, que sea por ejemplo, Snyder pues usa el slow motion, la música estoica y la música popular, y pues en el cómic pues tú haces lo que quieres, ¿no? Nada más tienes como estas reglas y tú te imaginas, no sé, con música de banda ahí mientras aparece Tú Doctor tienes Manhattan o tu, algo así. tú tienes tu propia computadora con la música. Es increíble, Sí, míralo, es increíble. sí, y en este libro de la narrativa, pues te va más o menos como abriendo esta perspectiva de que si bien la narrativa es lo que tenemos entendido, ¿no? Como ahorita que estoy narrando el cómic, estoy narrando la película, también te habla como de estas partes pues del flashback, de cómo va de aquí para allá, de cómo va entendiendo eso. Y pues siento que las clases de Lujambio, el profesor, nos trata de hacer ver cómo la narrativa puede jugar tanto pues, digamos, en la balada de Buster Scruggs, pues ves que nos puso nada más, creo, 3, y son 6, tengo entendido, ¿no? Y como en Ujú. eso te puede hablar tanto como está hablando según del teatro, de la evolución del musical, y todo esto, y tú nada más estás viendo la historia de un vaquero que es asesino y lo termina matando, ¿no? Y eso Algo está que... bien Ah, interesante. tú. Ujú. Ya, ya. Ujú. Ah, creo que entras en un punto increíble, que lo hablamos, pero no lo hablamos, que se trata sobre la temporalidad en, en cuestiones narrativas, en todo, en novela, cine, teatro, tal, ¿no? Ujú. Me, nada más como dato, no sé si alguna vez viste una película que se llama Super, y Es es con el dirigida Office, por ¿no? James Gunn. Ujú, creo que El sí. gordito, Dwight. Ujú. Sí. El director es James Gunn, que me han Ujú. dicho que el trabajo de James Gunn es muy criticado y yo lo veo así. Su comedia me encanta, no sé, soy muy sádico a veces, pero bueno, este no es el punto. Ujú. En esa película igual toma muchas referencias como con respecto al cómic y lo trata de llevar a la realidad. No sé si la película de Super es cómic, creo que sí. No, bueno, está basada en un cómic. No, yo tampoco. Y pues llega un momento, donde un personaje, así el personaje secundario que es una sidekick, le Ujú. dice al protagonista casi que el sidekick está como que toda extasiada de, oh por Dios, ¿qué acabamos de hacer, no? Tuvimos un maleante, wow, qué increíble, y están en su cochera. Y entonces la sidekick le dice, ¿y ahora qué procede? Esto se parece a un cómic, ¿no? Y nuestro protagonista le dice, sí, pero es que pues esto simplemente es como la vida normal, ¿no? Ahorita estamos como entre los paneles, así lo denominan, ¿no? O sea, y Ujú. precisamente, como tú dices, la elipsis que nos creamos propios a través del cómic y como inconscientemente consciente, es que es Ujú. raro ahí el término, rompe esta elipsis diciéndolo que está precisamente entre los paneles, pese a que están en un propio panel. Ujú. Sí, Es- está interesante, ¿no? Yo, la Ujú, verdad, tú. tiene bastante tiempo, ¿no? Que no vi Super, pero ya la vi. Es la del gordito, ¿no? Con la que sale en Juno, creo. Ujú. Que al final se mueren todos, creo. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, Y, la comedia de James Gunn es sádica. Literalmente él ve la sangre como un... Yo lo imagino como un payaso, ¿no? Como un rojo chillante, así todo divertido.
O sea, Un imagino poquito que como, el director se la pasó riéndose en eso igual que yo, así que como comparto mucho su perspectiva, a mí me encantan sus películas. O sea, este sentido de querer decir que a pesar de que la muerte es un tema universal, te ujú, lo puedes tomar como algo divertido. ajá, Igual, creo ¿ves que en la primera parte, en la parte del inicio de Suicide Squad, ¿no? De la James Gunn, ves que en la parte de la selva, ves que siempre está como llenando la cámara de sangre o de tierra o cosas así, como diciéndote, estás dentro de una película, ¿no? Como diciendo, esta es la cámara y te es está que sí, se ve manchando la fantástica, cámara. es la cuestión, se ve muy fantástica, porque pues obviamente una vida real, así llamémosle, pues no te va a dar eso, pero es algo increíble que precisamente sabe que es una cámara y te da a entender que es una cámara, pero es para que pases un buen momento. Las películas de James Gunn, quieras o no, creo que fuera de Super, que solo son Guardianes de la Galaxia y Suicide Squad realmente como director, Ujú. este, son para que tú pases un buen momento y te rías. Que en Suicide Squad se le nota su libertad creativa en el chorro de sangre. En Sí, sí, sí. esta, Con y en ¿cómo se llama el tiburón? Que hasta con los King Shark, parte, ¿no? Que con King Shark Nanahue. y que como, a mí me saca un poquito de onda ese plano, pero es como su estilo, ¿no? En el plano donde ya vas como la última batalla y está lloviendo mucho. Donde como que hace que la lluvia sea tan blanca que no te importe nada más que el King Shark abriendo hacia abajo, ¿no? Y se ve, y que se vean a detalle pues así que como la sangre y las tripillas. De hecho, narrativamente creo que sí, ahí sí te puedo argumentar. En Suicide Squad yo sí noté lecturas fuera de, o sea que sí, estamos hablando ahorita de la sangre, ¿no? Y eso es como muy obvio, pero precisamente las lecturas fuera de, yo la, queda claro que cuando los personajes tienen su revelación, así a cambiar a ser buenos, como quieras, es realmente cuando noquean a Waller. Ujú. Pero yo creo que esa perspectiva visual, cuando la lluvia se convierte en blanca, es como para dar una claridad más a los personajes. O sea, como revelar que ahora no van a ciegas como al principio de la película en el bosque, sino que ahora tienen claras su meta hasta cierto punto. Como que como que a pesar de que es lluvia, como que no los cubre, ¿no? Y no hay, no, como tú dices, en la selva no hay plantas que los atraviesan o que no están invadiendo sus espacios, sino que nada más son ellos. Son ellos, precisamente, que te... Seguimos a lo mismo. Se divierte muchísimo con la sangre, eso queda clarísimo. Pero Ujú. creo que sí hay una trascendencia en cuestión de personajes y el cómo lo cuentan. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, creo que en esta vez Harley Quinn, James Gunn juega muchísimo con ella en representación de la locura del personaje. Así lo narra, ¿no? Yo siento, como en la locura del personaje. Y no solamente eso, sino que en su mismo jugueteo de la sangre lo ve como algo poético y en decir que no todo es malo, ¿no? O sea, sé que está brutal y es horrendo, pero ve esto, o sea, vele, cambiarle el lado a las cosas y que se vuelva algo muchísimo más hermoso, Ujú. algo estéticamente hermoso, diciéndote como de, amigo, levántate, esto no es el final, quizás es un mal rato, pero si le cambias la cara, puedes tener una perspectiva completamente nueva a las cosas. Así Ujú. como cuando Harley escapa de los republicanos, no sé cómo decirle, de los militares ahí, y que aparecen las flores detrás de ella. O Ah, sea, que sí. se ve una muerte así Como que es inmensa. lo como que ella ve, ¿no? Que aparte salen, no sé, un conejito creo que salía, ¿no? Y todo. Ajá, salen pajaritos, flores, o sea, todo muy Medio primaveral. Disney. Exactamente. Y no solo eso, sino también cuando, llamémosle, asesina a Starro, también se convierte en algo muy rico, muy estéticamente hermoso. Se convierte en algo muy fantasioso, muy Disney, volvemos a lo mismo, ¿no? Pero yo Sí, a siento pesar de que que da está como feo, ¿no? Lo vuelve bonito ajá, porque está esta dentro de lectura de un de monstruo cambiarle lleno de la ratas. perspectiva. Ujú. Y, o Y sea, esto de yo la... creo que... Tú, tú, tú. Tú. Ah, bueno. Que yo creo que precisamente que lo hemos abarcado, creo que mucho
este semestre, sobre todo con este cambio, se me va su nombre, perdón, este, el cambiar el método de cómo vemos las películas y que, por ejemplo, Marvel, DC, toda la cuestión taquillera, así llamémosle, hasta cierto punto se queda muy hueca precisamente nada más por querer complacer las los placeres irónicos de la humanidad. Sí, como... No es como que sean huecas, ¿no? Porque, según yo, todas las películas tienen un discurso, ¿no? Más o menos. Pero, por ejemplo, él nos ponía mucho de cómo llevas ese discurso y cuántos discursos hay más o menos, ¿no? O narrativas, pues. Hay Por ejemplo, las dos narrativas a las que nos referíamos. Hablaba no me acuerdo con quién la comparaba, pero hablaba mucho de Avengers, ¿no? Y te decía que la cámara en Avengers está más bien como algo, un poquito como documental, ¿no? Que Buen no, que punto. no, que no te, por ejemplo, pues en un documental, pues lo que tratas es de que la cámara no se note, que simplemente esté plantada ahí y que veas la naturaleza, que veas los Sí, acontecimientos. actúas como espectador en las películas de Marvel. Y por ejemplo, a comparación de DC, yo siento que en DC sí te mete como muy adentro de todas las escenas, vaya. O sea, te quiere hacer que formes parte de todo eso. Sí, pero otra vez como no volviendo a esa parte como del director y de todo eso, pero pues es que Sí, sí DC ha tenido otros directores, ¿no? sí. Por ejemplo, hablando de James Gunn, la, de Guardianes de la Galaxia tampoco la he analizado mucho, pero siento que hay más un juego que entre, no sé, entre lo visual y lo que puedes escuchar, no hay como tanto un juego, ¿no? Sino es más bien un juego como con los personajes, de hacerlos como un cliché tan grande que te divierte, ¿no? Te puedes mofar de ellos porque son un cliché. Como, ¿cómo se llama? Star-Lord, creo. Ujú. Que como que siempre quiere este reconocimiento porque según él es bueno y nadie lo conoce o cosas así como Es el inicio de el la película completamente. no me acuerdo tampoco cómo se llama, no soy mucho de Marvel y de películas así de estarme acordando, pero el mapache Rocket, también ves ajá. quiere como ser como grande y cosas así, tiene sus armotas, cosas así como que te muestra que tiene complejos cada uno, ¿no? Que los hace también un poquito más humanos por ese lado. Que todos tienen como una historia, la Gamora, que es la hija de Thanos, que su pueblo fue exterminado, el Groot que ves un árbol, pero supuestamente después te vas enterando que tiene como sentimientos, de que tiene etapas de crecimiento y Pero ya así, entramos como en diseños de personaje, ¿no? A final de cuentas, que sí, te ayudan muchísimo a contar la historia, a final de sí, cuentas, ¿no? Pero entrando como en cuestión de lo que queremos decir a través de las películas, no sé, o sea, no creo que su discurso sea tan profundo como para poder decir que, no, es esto, ¿no? O sea, quizá suena mal, pero siento que tiene el mismo discurso que tal vez Rápido y Furioso de la familia es primero. sí, son como discursos que, o sea, por ejemplo, hablando de esto de la narrativa, pues es una narrativa que está, ¿no? Que no solo te lo muestran con las imágenes, sino que sabes que está porque te lo dicen verbalmente, como en Rápidos y Furiosos dices que siempre está, ¿cómo se llama? Vin Con Diesel, la familia. Ajá, está él diciendo siempre está. la familia, ¿no? O sea, que de hecho es como, bueno, en Rápido y Furioso es como lo que siempre se muestra al final, ¿no? Pero de James Gunn creo que sí entra una narrativa no tan literal, pero que sí hemos abarcado en la clase. Y es como esa, lo vimos en una clase y la recuerdo muy bien porque es como me sorprendí de lo que es. Y es la construcción de la propia escena a través de la propia música. Ujú. Que, o sea, me recuerda mucho a Baby Driver, creo que vimos el ejemplo. Sí, vimos el inicio, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, el inicio está construido. No, o sea, son como 3 canciones, si no me equivoco, 4, algo así, donde toda está construido a partir de estas mismas canciones. Justamente después del inicio hay una escena donde nuestro protagonista va por café y curiosamente de fondo, o sea,
es creo que un plano secuencia, así de él caminando por la calle, Ujú. pero no es como, no se siente como un videoclip, sino se siente como parte de la misma película. O sea que sí entiendes como ese, quieres ver todo ese, el personaje cómo se mueve, Ujú. y ves que sí tiene como su problema de audición, cosas así. Pero lo que me sorprendió, o lo que yo noté detrás de, es que la canción que estaba, pusieron en la ciudad grafitis o palabras a través de los postes y cosas así, algo que se ve mucho, pero eran las mismas frases que empataban junto con la canción. O sea, por ejemplo, la canción decía Baby Wow y justamente la cámara hacía un giro al lateral y en la pared se leía Baby Wow, así como un videoclip, tomándolo como referencia de videoclip, que queda claro que está más asociado, pero no, todo era montado. O sea, y bueno, volvemos a la parte narrativa y hablando de montaje, ¿no? Que no solamente es como de acomodas tus escenas y ya, no, sino que quisieron hacer una trascendencia más mágica, más natural, más orgánica, a Sí, través de la propia canción. Y es algo, wow, es wow. sí, y hablando de Baby Driver, no sé, tú, pero yo cuando veo películas así como que me gustan, pues no me gusta como yo soy el que pone normalmente las películas en mi casa, no me gusta como andar repitiendo películas allá y si me gustan, pues las veo aquí, pero pues las veo ya con audífonos. Uh -huh. Y en esa escena que tú dices, pues está como bien, creo que hasta ganó el Oscar, ¿no? A edición de sonido o algo así. Porque No en tengo esa, ni idea, en, pero... Ajá. en esa parte que tú dices, se escucha, ves que pasan coches y de pronto creo que le pega a una señora, pues se escucha en un lado y se escucha en el otro. Y también en este libro del que nos dejó leer, habla un poquito del cine sonoro, ¿no? De cómo empezó empezó como a ver una narrativa aparte, no solo en la imagen, sino en el sonido, que tenía que conjugarse con lo que estabas viendo y a veces no tenía ni tenía como, tenían que crear espacios, ¿no? Él habla, en el libro habla mucho como de bueno, que se me quedó, de los pájaros, ¿no? Si tú ves la escena de un campo, no necesitas ver los pájaros, pero los puedes escuchar, ¿no? Y tu mente lo va a asociar porque no lo siente natural. O cosas que no son tan naturales como también habla de una escena de donde un martillo está golpeando y una señora tiene como una impresión muy fuerte, pero el sonido del martillo hace como referencia a la presión, porque no tiene sentido que en esa parte está alguien golpeando con un martillo, ¿no? O también habla como de los discursos, ¿no? De esta parte donde, no sé si has visto Loco y Estúpido Amor. ¿Con Emma Stone? No, Emma Watson. Emma Stone, sí, sí es Emma Stone, Emma creo. Stone. Sí, perdóname. Y Ajá. sale de Ryan Gosling y Steve Sí, Carell. sí. Sí, ves que en el inicio inicia, no, bueno, no sé si te acuerdas, pero en el inicio inicia como mostrar una narrativa visual, por decirlo así, con los pies de las parejas, ¿no? Que están que es como la comida de estos dos tipos, pero primero te muestra que hay unos tacones y unos zapatos elegantes, luego hay otros tacones y luego hay uno como que está jugando con los pies del otro y se muestra que son como relaciones afectivas, ¿no? Que Ujú. unas son como más candentes y así, pero todos están como tacones y así, y zapatos caros o elegantes. Y llegas a la mesa de Steve Carrell y se detiene un poquito el sonido, se aleja el ruido de fondo y la música del inicio, y como te muestran primero los tacones de la chica, y te muestran a Steve Carrell, ¿no? Que trae como unos New Balance bien gordotes y un pantalón color khaki bien desentonante, ¿no? Y se me Sí. hace muy, muy interesante porque el sonido te va marcando como una historia, porque no me acuerdo de la canción, pero pues la canción es algo así como sexy, y vas viendo tacones, zapatos, y vas viendo este juego, y de pronto llegas y se empieza como a Y se parar, y ves los apaga, ¿no? zapatos de Steve Carell, y desde ahí pues ya te está narrando algo, ¿no? Te está narrando que la chica, bueno, su esposo en ese tiempo, está como en un mood, y él está fuera de todo este mood que tiene la demás gente, que él ya está como anticuado
pues está alejado de todos y por eso se para la música cuando llega con él. Aparte de que hay esta disruptiva de que pues son zapatos tenis y todos traen tenis y eso, tenis, zapatos de vestir Todos traen para zapatos, remarcar. y sí, remarcar este contraste que crea entre el personaje. Sí que creo que no lo hemos hablado mucho en la clase, pero quizás sea un buen tema para abarcar. Creo que lo hemos abarcado en video, que es como cómo puedes contar una historia a través de pocos elementos. O sea, narrativamente hablando, conviertes algo, haces esas conexiones inconscientemente, pero entiendes muchísimo más la propia historia. Así que se convierte en algo increíble. Este propio juego, de hecho, uno de mis trabajos fue el escrito de Cintia, de videoarte, fue sobre la narrativa, la propia narrativa, y cómo estos elementos que si los piensas individualmente no tienen nada que ver unos con los otros, te convierten en una historia, ¿no? Este, y cómo con poco puedes contar demasiado. De hecho, ese es un tema de composición, de menos es más. Y no aplica Sí, solamente como en fotografía o lo que quieras, ¿no? Sino se convierte en algo que podemos abarcar en video, cine, teatro, en muchísimos aspectos, en ropa, uff. sí, por ejemplo, no sé si ya viste Ex Machina, que nos dejó ver esta semana. No, todavía no. Empecé No, a ver Black Mirror, de hecho, o sea, porque me entró pues muchísima Black duda. Mirror Siempre también. ¿Ya viste el capítulo que nos dejó? Del vato que ve como los recuerdos o algo así. yo estaba viendo la temporada 1, qué bueno que me dices, ¿eh? Para No, buscarlo. es un capítulo en especial. Ahí dice dos puntitos y dice el capítulo. Sí, no es toda la temporada. Y eso le faltó especificar en la de La Calle del Terror, porque yo vi la uno pensando que nada más era la uno. Ok, ok, sí, ok, ya hay que leer mejor, ya he aprendido la Sí. lección. Bueno, ¿o has visto ella? Her, a donde sale Cher, Joaquín Phoenix. sí, con Christopher, no, con Joaquín Phoenix Sí, y Scarlett hablando Johansson. de esto de la fotografía y como de la vestimenta. Her para mí es como, no sé si la hayas visto en el cine. No, la vi aquí de hecho la vi en cuarentena, pero la tomé como esas películas sí la tomo como muy referenciada en varios de mis trabajos, pero a ver, prosigue, espero que no Pero influya. ves que no hay nada de contraste, ¿no? Casi todo es como si tuviera una niebla la película, blanca, blanquecina. Ajá, como que toda la paleta de colores son colores monogámicos, se podría decir, ¿no? Ujú. Y Toda la pata. Ajá. y no sé, como que eso, como que últimamente, no sé, porque si vemos un poquito las películas de antes, como, no sé, La Mosca, Volver al Futuro, el futuro era más colorido siempre, ¿no? Ujú. Y siento que ahora la narrativa es que en el futuro no va a ser colorido, ¿no? Sino que va a ser todo lo contrario, va a ser como opaco. Y siento que esta parte como de narrativa, que no creo como una persona en especial, sino que creo como la sociedad a partir de cómo va creciendo, de cómo va yendo el futuro, porque en las películas de antes, como, no sé si has visto Frankenstein, la primera, pero, o no sé, una película viejita que se te ocurra de blanco y negro, donde salgan como aparatos, no es la dimensión fantasma, Ok. salen como aparatos, pues bien vistosos, ¿no? Como en ¿cómo se llama? La que no son los picapiedras, la que es en el futuro. Ah, Los ni idea, supersónicos. pero... Ah, los supersónicos. Ah, Que ya, son ya. como aparatos así como bien llamativos, con antenotas y cuadradotes y así. Y ya después como que vas viendo que la narrativa que se creó en eso es por las ideas como por el preconcepto que tenían de lo que iba a ser el futuro. Futuro. Ujú. Y Her es como, no sé en qué año está ambientada, pero supuestamente es como el futuro porque se ve que pues, Pero no aparece uno una muy lejano. inteligencia. ¿Mande? No tan Pero no lejano, uno ¿no? muy lejano, para nada.
Y también en esta de Ex Machina y todo eso siempre es como muy limpio, ya el futuro muy pulcro. Pero siento que esa narrativa no la construyeron, no sé quién habrá sido el primer que mostró ese futuro, pero siento que es como algo que se ha ido construyendo, pero de una narrativa que hemos creado acá, de como de esta idea de lo minimal, ¿no? Como de Mac y de los iPhones que cada vez como que traen menos cosas y cada vez como que todo es más sencillito y se refleja también en la narrativa de las películas, ¿no? Sí, No, nunca me había puesto a pensarlo de ese modo, pero sí tienes bastante razón, o sea, se nota muy diferente. Vemos otra vez el paso del tiempo a través de las películas y se nota muy diferente la perspectiva del propio futuro, así como lo planteas. Y es como, wow. Y sí, tienes razón, antes se planteaba algo súper vistoso. O sea, por ujú, ejemplo, pienso en, no sé, las primeras que se me vienen a la mente por viajes en el futuro son Terminator y Volver al Futuro. Y siempre se planteaba algo, ujú. se planteaban muchísimo los artefactos, o sea, de cómo, por ejemplo, Yo Robot también me recuerda mucho, o sea, de cómo llegábamos a un punto evolutivo donde las máquinas nos iban a sacar cuello o se notaba, ¿no? Ujú. Por Y por, ejemplo, tú. bueno, dices que no la has visto, ¿no? Pero en Blade Runner la diferencia como que yo más noté, porque en Blade Runner uno ves que está esta escena bueno, en parte en su cuarto, ¿no? Pero la escena a donde está afuera preguntando por la gente, que están hablando de que chino, mandarín y japonés, pero se ve sucia la calle, ¿no? Se ve que hay basura, se ve que hay contaminación, que hay humo. Y en la de Denis Villeneuve es más limpio, siento. Desde el inicio porque ahí en el inicio aparece Batista, el de y aparece en una casa muy limpia, siendo que es como una casa de alguien pobre, porque según cosecha larvas. Es como de un granjero y se ve muy limpio, a diferencia de el cuarto de este vato que se ve sucio, se ve que está lleno de cosas y se ve como diferente estética, a pesar de que es la misma, supongamos, narrativa, porque es la continuidad de la historia, ¿no? Pero Ujú. ahí se ve como la narrativa no solo ha influido como en lo que quieren decir o lo que tratan de decir, sino que la narrativa que nosotros como creamos como sociedad influye en la narrativa que se muestra en las películas, por decirlo un poquito así, ¿no? Por nuestros puntos de vista que van cambiando un poquito. Ahorita que dijiste eso, me acabo de dar cuenta de algo como así pequeño, que, por ejemplo, nuestra creatividad sobrepasa hasta cierto punto la propia narrativa. Y es como, o sea, la narrativa, ahorita estamos hablando de la narrativa del cine, pero por ejemplo, pensé en ilustraciones con Ujú, respecto a los híbridos entre máquina y cuestiones naturales, ¿no? O sea, como un grajero mecánico. Y que realmente, o bueno, a personal no se me viene a la mente ninguna película que abre sobre que un robot hace las tareas domésticas de un humano, pero algo más natural, bueno, más agrícola, llamémosle. no sé si has visto esta película de que quería hacer Kubrick, pero que no me acuerdo quién la hizo al final. Me acuerdo que la quería hacer Kubrick, pero la hizo James Cameron, uno de los populares, ¿no? De los que hacen películas así. Creo que fue Los el que grandes. hizo Tiburón, Ah, que es de Spielberg, ¿no? Spielberg, creo, que es inteligencia artificial, que sale el niñito de Sexto Sentido. Creo que sí. No la vi, O a pero ver, otro ejemplo. ¿Has visto Evangelion? no. Pero has visto los robots, ¿no? Ajá, sí. Has Ah, que visto el robot es la mamá, ¿no? que el robot es la mamá. Pero has visto más o menos como de esa época, has visto sí, Transformers. Ujú. Pues ahí siento que ahí es como donde se ve un poquito más la narrativa, también, un poquito. Porque, por ejemplo, en Transformers, la narrativa es que son alienígenas robots
que llegan a la Tierra y por medio de que son estos organismos biomecánicos, se pueden adaptar y imitar los organismos mecánicos de acá, ¿no? Pero en Evangelion no son organismos mecánicos, biomecánicos antes, sino que son organismos, ¿cómo decirlo? Son como seres humanos, puesto en la serie, son como los seres humanos primogenios, los Eva, que les meten como máquinas para controlarlos. Y se ve un poquito en el diseño, ¿no? Porque son alargados, se ven como más diferentes, ¿no? Porque los primeros Transformers no se ve tosco. Sí, son como cajas de cartón apiladas con cabeza. Y siento que ahí también, depende también la narrativa, ¿no? Porque la narrativa en Evangelion es que son estos seres humanos grandotes en cuerpos como en armaduras. Y en Transformers son mecánicos con forma de coches, ¿no? Y ahí tiene que jugar un poquito la narrativa y hacerte pensar que un humano con armadura no se veía como una caja. Tendría que ser más estético, más pegado como a la piel, como las armaduras de cuero, yo qué sé, ¿no? Siento un poquito que ahí tiene que ver también un poquito como la narrativa, también en la narrativa que tienes que estás planteando, en esta parte que dice el profesor un poquito que el montaje no viene en la parte que estás juntando la película, ¿no? Si viene desde la ideación de todo. Todo. Ahí en esta parte como del montaje tienes que ir como buscando cómo puedes hacer que tu narrativa que quieras plasmar o las narrativas que quieras plasmar jueguen, ¿no? Y en esta parte que estoy diciendo de los robots tienes que ver que los seres biomecánicos tienen que ver así, los seres mecánicos tienen que ver cuadrados, porque no por tanto como en esta cosa que te dije antes del futuro, sino porque es como supuestamente entendemos que debería de ser. Un poquito. Creo que en cuestiones de narrativa, no sé, hemos utilizado muchísimo el término humanizar, ¿no? O sea, que muchísimas historias parten a partir de ahí. Por ejemplo, quieras o no, cuando le agregamos cuestiones sensoriales y sentimentales a un objeto, este, lo humanizamos y lo convertimos en algo más. Me recuerda mucho a una clase que tuvimos con Cintia, que nos dijo que era un tipo de narrativa que se llamaba MacGuffin, creo que era. El MacGuffin, Que, el elemento, ¿no? Que mueve la historia, pero que no tiene sentido. ajá, exactamente. Y es algo como súper interesante ese aspecto. Y no quiero entrar en redundancias más que otra cosa. O sea, como decir de, no, pues es que sí está padrísimo eso, ¿no? Sino quiero aportar algo más diciendo que es como súper curioso el cómo humanizamos las cosas y cómo terminamos empatizando demasiado con estas. Sea animal, humano, roca, piedra, no sé. A mí Sí, también lo pero que se me hace medio interesante es que siempre decimos también como esto humanizar, es que, ay, de humanizar, término. pero ves que siempre hay como memes, ¿no? De Shinji, que es el de Evangelion, que dicen que es un llorón y todo esto, y lo que los defienden es que dicen es que es muy humano. Pero yo siento que en el momento en el que defines la humanidad como Shinji, pues, si lo analizas un poquito, pues tiene sentido, ¿no? Pues es un niño de 14 años que no lo quiere su papá, que perdió a su mamá y todo esto, y que lo están obligando a luchar, pues es obvio que va a llorar, ¿no? Pero, por ejemplo, el tratar de buscar humanidad como en cosas narrativas está raro, porque lo que estamos viendo es como una ficción que tenemos que creer. Tenemos que agregar estos elementos que si bien nos los muestran, tenemos que como, no sé, como unir partes. Por ejemplo, ahorita que te estoy diciendo, porque que te estoy diciendo lo de Shinji, que tienes que unir que es de 14 años, que su papá no lo quiere, que su mamá se murió para comprender por qué está llorando, ¿no? Y tratar de definirlo como humanidad está como rarito, ¿no? Creo Más bien que es como, no es como humanidad, sino es como imitación, como conmutación. imitación, ¿no? El término lo desconozco.
O sea, Imitar, la verdad. de que es como de mímesis, pues, como Ok, una ujú, mimesis, como que una trato mimetización, ok. de imitar. Porque yo siento que en todo por ejemplo, ahorita que estamos analizando las películas, yo siento que no hay ninguna película que sea fiel a la realidad, ¿no? Porque desde que ponemos la cámara en un lugar, ya estamos modificando el punto de vista de todo, ¿no? Por ejemplo, los encuadres, el típico americano que no es un encuadre que está ahí porque sí, sino porque es un encuadre que tenía que hacer que la pistola se viera, ¿no? Ujú. Y ahí estamos Por cuestiones de modificando montaje. ahí estamos modificando todo lo que tiene que ver el espectador pues para transmitir la narrativa que queremos ver, que si son pistoleros, pues se tiene que ver la pistola. Y siento que es muy difícil buscar como un reflejo de la humanidad en películas, porque el director o el que esté programando todo, o sea, o el conjunto de grupo de las personas que estén programando todo, la fotografía que está buscando los ángulos, el director que está diciendo qué quiere ver, o qué necesita ver el guionista, cosas así, siento que todo está buscando como una forma de manipularte para que te creas la narrativa que te están contando. ¿Por qué la cuestión de manipulación? O sea, ahí me entró muchísima duda. Por decirlo así, no ves si has visto Más allá del jardín, Ajá. pues ahí hay un poquito de manipulación porque si bien no hay cámaras o cosas así, pues sí imita planos, ¿no? En animación y todo esto, pero ves que la historia está contada no en orden cronológico, pues Si no tiene sus pequeños saltitos temporales, ¿no? tiene como, tiene este salto temporal en el capítulo 7, ¿no? Donde ya te cuentan el principio de por qué están en el jardín. Y siento que Ajá. desde el inicio te están manipulando porque ves que aparecen como primero como en una luz y luego van apareciendo ellos y te están como queriendo decir que vienen de otra parte, aparte por el título, ¿no? Más allá del jardín, que se puede interpretar como más allá del cielo, más allá de la vida o algo así. Porque aparte, pues en el título tiene que ver un poquito con la historia de que brincan el cementerio y se van como a un jardín y caen a un río o algo así. Y siento que ahí te están manipulando para que te creas la narrativa, ¿no? Te están manipulando para que sientas que están en un jardín, pero al final te están diciendo que no están en un jardín, sino que están como en el limbo. A esa manipulación me refiero, sino que tratan de manipular en toda la serie para que te creas lo que está pasando. Mm, es que Pero te fue una pueden manipular. ¿Mm? es que fue una palabra muy curiosa la que usaste porque yo no lo veo como manipular, yo lo veo como un juego. Así que, o sea, se ven los diferentes puntos de vista ahí completamente, ¿no? Pero es como, o sea, este jugueteo de brincar temporalmente de aquí a allá, de hacerte creer precisamente como que las ranas pueden hablar, pero de repente, no, están en un limbo y, no, la criatura simplemente es una representación gráfica de tus miedos o cosas así. O sea, yo lo veo como un jugueteo. O sea, como, Bueno, pues sí, sí, también como puede si ser fueras como un un niño y jugueteo estuvieras brincando de. la cuerda a cierto punto. Sí, es como un jugueteo. Bueno, y también puede denominar jugueteo como entre. Te suelto esto de mi narrativa y te meto esto para que empieces como tú a jugar entre lo que tú crees y lo que yo te estoy tratando de mostrar, ¿no? Por ejemplo, en esa parte que tú dices de la ranita, no me acuerdo cómo se llama, ves que siempre le está cambiando el nombre, ves que al Sí. final brilla y al final también te está diciendo como que te está siguiendo otra vez como diciéndote, todo este juego pasó, pero puede que este juego sea real porque la ranita está brillando de que según se tragó la campanita. También un poquito como ese juego podemos verlo en el origen, ¿no? Con la, De Christopher Nolan. Ajá, sí, con la perinola, sí. con la pirinola que te está diciendo todo el tiempo que hay un juego contigo para que Para te saber creas, cuál es la realidad o cuál es el mundo ficticio tienes del que, sueño. O sea, tratar de armar tu narrativa, ¿no? Porque pues, el director puede crear lo que él quiera, pero no te está diciendo
al final sí pasó, ¿no? Tú tienes que como armar puntos, igual como con... Bueno, en eso sí es como un juego más, más rarito, pero más bien como el de Más allá del jardín, ¿no? Porque al final te da la respuesta en la de... No sé si has visto BoJack. Creo que vi la primera temporada, de hecho. No, es que si no te tendré que spoilear. Ah, adelante. O sea, realmente, si quieres plantear un punto, no hay tanto problema. Yo no tengo tanto problema con los spoilers, de hecho. Bueno, en este juego que te digo de la narrativa, bueno, en el último capítulo, pues hay varios elementos dentro de la de la animación. En el capítulo, bueno, en el antepenúltimo de la quinta temporada, a donde un capítulo antes, el vato entra, el caballo, Ujú. entra a su casita, que ya no es su casa, porque la vendió porque quedó como en bancarrota. Y está ebrio. Y el caballo en su casita tiene una alberca. Y el punto es que se cae en la alberca y ahí se acaba el capítulo. Y ya en el siguiente capítulo, que es como del que quiero hablar, el capítulo empieza empieza el caballo llegando a una casa con unas plantas que se las da a su mamá, pero su mamá está muerta. Y de pronto llega con un comedor y en el comedor hay pura gente muerta. Y de pronto aparece un pájaro y como que el pájaro representa la libertad y cosas así, ¿no? Porque también en esta parte de la narrativa, siento que hay directores y películas que ocupan como los dichos, como para hablarte un poquito, ¿no? Porque si no tengo mal entendido, había un dicho que se decía que si no matas al pájaro que entra en la noche de Navidad o algo así, te va a ir mal o algo así, ¿no? Y te sigue la muerte o algo así. Porque es un pájaro especial, pues, que es como una historia medio rara. Y también se me hace interesante porque te mete esta narrativa del pájaro que mucha gente no sabe, y pues, yo tampoco sabía hasta que empecé a investigar un poquito. Y el punto es que todo el capítulo te está diciendo que está en el limbo, igual que en Más allá del jardín, ¿no? Pero lo interesante de este capítulo es que a diferencia bueno, también comparando un poquito con Más allá del jardín, ves que en el Más allá del jardín está ¿cómo se llama? ¿Los persigue? La bestia, Word, La bestia, la Ajá. bestia, sí, está la bestia, ¿no? Y acá en lugar de la bestia hay como un chapopote, una, una cosa negra que va absorbiendo a todos. Y al final te dejan entender que al final como que lo absorbe. Y se acaba el capítulo y empiezan a aparecer los créditos. Pero así medio a lo Marvel, si te esperas un poquito en los créditos, de pronto se escucha el latido de su corazón. Y como que también siento que es como que te manipulan en todo el capítulo haciendo creer que se murió ahogado. Y el final, en los créditos, te sueltan el latido del corazón. Como para creerte toda esta narrativa de que está muerto, pero al final te lo cambian. Ajá, esta esperanza del latido en representación de la vida misma y Ujú. de que sobrevivió, vaya, o todo ese limbo que acaba de plantear todo el episodio. Sí, más o menos. Queda claro, creo que es importante decirlo, pero queda claro que se puede contar muchísimo a través de muchísimos elementos. Ya abarcamos que es como que parte de una narrativa muy interesante y sobre todo creo que hemos abarcado muy bien los temas en el momento ahorita, ¿no? Ujú. Iba a decir algo más y se me acaba de olvidar. Demonios. Pero no lo sé. Yo me siento muy, llamémosle la palabra pequeño, quizá porque siento que estamos siendo más conscientes como de este mundo y que no, de este mundo nuevo de historias y que no simplemente nos quedamos con las pequeñeces o lo obvio detrás de cada imagen, detrás de cada video, cuestiones sensoriales, etcétera. Y se convierte en algo
más mágico. No sé, yo cuando empecé a saber cómo hacían las películas, como que las empecé a disfrutar aún más, ¿no? Y no solo eso, creo que, vaya, tenemos un contraste muy marcado entre nuestros compañeros de séptimo y nosotros. Como que ellos sí ya se explayan más y ya tienen como que bien cimentados algunas cosas y lo noto demasiado, pero a la vez, no sé, adoro estar en esa clase y ser el pequeño de cierto modo, así llamémosle, porque siento que me estoy dando cuenta de muchísimas más cosas que quizá ellos ya son viejos y les está tomando ahorita darse cuenta. Sí, está curioso, ¿no? Porque según tengo entendido, este mismo profesor da en sexto, En sexto, guión, según yo, era guión. Ajá. guión, ¿no? Y está curioso cómo, pues ya, pues si te sientes un poquito como, no sé si todos se sientan, ¿no? Pero yo lo puedo sentir así porque, pues igual que tú, pues yo vengo de quinto, ¿no? Y me adelanté a esta materia. Pero sí siento como que, a veces hasta siento como que no está ahí, ¿no? Lo que me está diciendo, que me está mintiendo el profe, porque yo no lo puedo ver, ¿no? ¿O no te pasa que te dice como, te dice que habla de cierta cosa la película, pero tú sigues viendo nada más las imágenes o lo que escuchas, y él te está diciendo no, que en el cine y esto, y no lo sientes, ¿no? Porque Ajá, todavía o como sea, que lo ves muy lejos. como que sabes que hay ese trasfondo, o sea, como si la película fuera como si fuera el teatro y lo que está diciendo está atrás del escenario, pero tú solamente eres como espectador viendo el inicio de la película. Sí, 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 más o menos. Como que Es como, no ves lo que está tras bambalinas, no nada más ves lo que está en el escenario. y nosotros planteamos un mundo, así llamémosle, un mundo en donde no tenemos los fundamentos de la clase de guión y eso no sabemos ni siquiera si sí son los fundamentos de la clase o tiene algo más que ver, ¿sabes? Ujú. Me causa Y, muchísima duda. Pánico. y aparte, pues esto de la pandemia, ¿no? Que quieras o no, pues afecta un poquito todo este proceso que tal vez ellos, no sé, también les pegó, ¿no? Los de séptimo. Sí, Pero sí, les pues tocó. a nosotros nos tocó nada más medio año de presencial, por decirlo así. Y cosas como las primeras, no me acuerdo, arte sonoro, que en esta clase ves que también tuvimos nuestra clase como de esta parte del sonido, de cómo podemos interpretar ciertas partes, y que pues nosotros no vimos en arte sonoro, lo que nosotros vimos fue otra cosa, ¿no? Que más que interpretación tratamos de ver como lo técnico, Sí. modulación y todo esto. Y no sé si tenga Cuestiones que de ver con el control. profesor o también con la pandemia. Y si te sientes como, pues así como el pequeño, ¿no? Como el que está aprendiendo todo, pero se deslumbra de tanto que pues, no sabe si lo está viendo bien o no lo está viendo. Sí, es un punto muy... Ay, que no sé ni a qué pegarle, si estoy aprendiendo bien o estoy aprendiendo mal, ¿sabes? Y es como de demonios. Sí, Que, o sea, te vuelves consciente a final de cuentas de una nueva problemática en este mundo así, plasmado, ¿no? Y creo que con Yanitsu lo vemos bastante. O sea, creo que nos quiere dar a entender que hay muchísimo más detrás de todas las cosas. O sea, por ejemplo, pienso en parte como, no lo puedo evitar comparar con las clases de Mariano, realmente. Y de cómo Mariano sí se iba como a lo técnico, pero a la vez sí nos daba muchísimas cosas como base, como referencias y cosas así. ujú. Pero no te lo decía explícito, ¿no? Como más bien como que tenías como que unirlo. Exactamente. O Yo me sea, acuerdo mucho no sé, tú si antes leías, has leído libros de cine. no, de hecho no. Leo ¿No ves? mucha fantasía, eso sí. Ujú. ¿Ves que nos dejaron el libro de John Block de cine expandido? Ajá. Y pues en ese como que no te habla tanto como del, del cine o así, sino más bien te habla como de la pantalla, ¿no? De las sensaciones que te puede transmitir una pantalla. Y pues ahora que nos dio leer esto y que nos ha puesto como estas cosas que pues él te dice que ha sacado como de libros y de su propia como hipótesis que ha ido formulando, pues sí te hace como un choque diciendo como, pues sí me falta aprender mucho de todo esto
pues, una parte, pues, puede que lleve en mi trabajo, ¿no? Ujú. Como videoartista, por decirlo así. Y si Entonces, sí. sí es como un balde de agua fría, ¿no? Sí, creo que mejor asociación no puede haber, mejor analogía no puede haber en ese sentido. Sí, sí es como rarito. Porque, pues, en cierta parte, pues, yo he leído de videoarte, ¿no? Pero pues no es lo mismo leer de videoarte que te dicen, no, pues, por ejemplo, cuando lees de Bill Viola te dicen que siempre te andan diciendo lo mismo, ¿no? Que el vato se ahogó, que casi se muere, y que siempre está utilizando el agua, y que Que tuvo su una mamá trascendencia. que tuvo una trascendencia, y que tienes todo lo que tienes que hacer es buscar el Morir. agua en sus de esto. Todo lo que Y tienes que hacer es estar al borde de la muerte para poder producir. Sencillo, güey, no hay problema. sí, ¿no? No, pero sí. Y como que la primera narrativa que puedes ver, como en sus obras, es como de, ah, sí, pues ahí están los elementos, está ocupando lo mejor, lo top en el videoarte, porque se está saliendo de esta corriente donde siempre ocupan como cámaras bien hechizas y todo esto, ¿no? Pero ya con esto, que es un poquito del análisis, pues ya tratas como de formular esto de, sí, pues sí, el agua mucho y esto, pero también puedes buscar también como, yo me acuerdo que hice un trabajo del tríptico de Nantes, que es otra vez lo mismo, ¿no? Hay un vato de agua con lucecitas, pero aparte está su amiga de Bill Viola que está dando a luz. Y está su mamá una semana o no sé si unos días o el mismo día muriendo, ¿no? Y sí, te está hablando más bien como de su vida, ahí. No está hablando del ciclo de la vida, ¿no? Está hablando de su vida. Porque el hecho de que esté el vato en agua no es que te está hablando a ti, porque pues, bueno, yo sí me he ahogado una vez, pero la mayoría de la gente yo siento que no se ha ahogado. Y ahí más bien te está hablando como del ciclo de su vida, que es su nacimiento, y lo muestra con alguien muy cercano a él. Y luego está su parte donde como él cambió su panorama al tocar el agua y sentir que fue tocado por el dios del videoarte en el agua. Y luego ya está pues la muerte de, o de que él, o que yo siento que se plasma él mismo, ¿no? Porque se ve su mano en la toma que tiene de su mamá. Y siento que esta clase debería ser como los inicios o más extensa. No sé tú, porque pues sí te sirve un poquito más que andar sabiendo como, pues sí, lo que siempre analizamos, ¿no? De fotografía, encuadres, dirección, sonido, ¿no? Más bien parte pues sí, de lo narrativo. Sí, creo que está mal organizado ahí en cuestión como de las clases, porque no sé, recuerdo que cuando entramos ahí pues, a la carrera, primeros semestres, y no solo eso, sino que cómo le seguimos, yo me sentí muy idiota, porque no conocía nada de este mundo, pero sí me sentí como que me querían meter a la fuerza un conocimiento que desconocía. Ujú. Y no como, y no me querían dar razones de, ¿no? Más que nada, o sea, por ejemplo, me acuerdo de, pues, que vimos las obras de Bill Viola, que vimos algunas de animación, etcétera, y como sentí que me querían vender la idea más que como de, no, sí, mira, te puedes dedicar a esto, ¿no? O sea, Ujú. y hasta ahorita como pues, es la mitad de la carrera, compa, lo noto apenas y como que sí, cada cosa tiene como su sentido así bonita, etcétera, pero hasta ahorita vamos agarrando esa enseñanza que siento que se debería tal vez imponer a la par de La ambos, ¿no? O expresión. sea, ujú. En expresión, por ejemplo, no sé, como ejemplo, como Bill Viola, o sea, yo recuerdo que la vimos con este Bracamonte y que simplemente fue como, pues está bonita, admírenla, ¿no? O sea, como que sí tenía su sentido, pero nunca vimos la razón del por qué esto se consideraba videoarte o qué era lo trascendental de, y sobre todo yo ahorita en estos días he tenido el choque mental con respecto a qué es el arte, pero ya digamos que ya no lo veo nada más como una categoría más, sino ya como un medio de expresión abierto a interpretarse en cualquier aspecto de la vida. O sea, que es como generalizarlo, ¿no? Pero si sé que depende de su justificación,
para poder decirle que puede ser arte. Uh-huh. No Sí, por solamente ejemplo, eso, sino que es como otra categoría. O sea, no, por ejemplo, puedo hacer fotografía, que también puede ser considerada diseño, que también puede ser considerada arte. O sea, se considera como una categoría, no es que haga fotografía artística, ¿no? Es completamente parte de este mundo que puedo plantear. y lo que utilizas, ¿no? Más bien también tiene que ver con la narrativa de lo que pues, estás en la fotografía, por ejemplo, ¿no? Y hablando otra vez como de esto de videoarte, como que sí nos enseña que, por ejemplo, en la parte de América me ama y yo amo a América, ¿no te acuerdas de ese? No me acuerdo quién fue, de Nanjun Pai, creo que es el que hace ese como videoarte, se puede decir, que es la de este vato que se encierra con un lobo. Creo que sí. Ajá. Pues ese, pues, me acuerdo mucho porque, pues, nos lo enseñaron nos lo enseñó, no me acuerdo quién nos lo enseñó, pero pues tú lo ves, ¿no? Y dices, pues sí, puede que me esté diciendo algo porque va en una ambulancia, se está cubriendo, hay un lobo, de pronto hay un bastón, de pronto hay como fotos, está como todo este miticismo de que es Nanjun Pike, ¿no? Pero nunca te enseñan a analizarlo, ¿no? A decir, sí, ¿por qué es videoarte? ¿Por qué está bonito? ¿Por qué tengo que estudiarlo, ¿no? Y ya después te enteras de que es como un lobo salvaje y que representa a los americanos y todo esto, ¿no? Pero como que hace o sea, por eso tal vez llega a esta clase, pero como que hace falta desde el inicio una parte que te enseña a analizar. O sea, tal vez esto es tonto, ¿no? O alguien ya lo sepa desde chiquito, ¿no? Analizar cosas así, pero como que te hace falta Porfa, esa. de paro. ¿Mm? Que sea maestro el que ya sabe desde chiquito, se Sí, ocupa. pero como que sí te hace falta esa parte como de saber analizar lo que estás viendo. No solo o sea, no solo lo que estás viendo, sino lo que te está dejando, más bien. También entra como, o sea, queda claro, es el discurso del autor, es el discurso de aquel que hace Ujú. tal obra, ¿no? Pero creo que parte de la narrativa del propio arte es el cómo hace este juego con respecto a lo que quiere contar, a través de cómo lo quiere contar y de cómo llega a los espectadores, ¿sabes? Ujú. Creo que sí lo había plasmado en algún momento. Y es como tu primera visualización va a ser el cómo tus espectadores te reciban tu obra. Por ejemplo, puede ser una escultura y yo veo un caballo, pero no, el autor ve una mujer desnuda. Ujú. O sea, así que creo que ahí entra otra narrativa muy curiosa y es la lectura de cada uno de los puntos de vista, pero sobre todo la lectura de cómo el autor quiere plasmar su punto de vista. Se Sí, convierte en algo muy complicado. eso también está interesante porque, por ejemplo, esta semana vimos Host, que es pues, esta película que habla del terror en Zoom, ¿no? Uh -huh. Que pues, como, como tú estás planteando, no solo es lo que está transmitiendo, cómo está transmitiendo, sino dónde, ¿no? Por ejemplo, en esta pues está ocupando Zoom para transmitir esta parte del terror en pandemia, estar encerrado, de depender de las cámaras, de que tú mismo te encuadras y todo esto y tú lo estás viendo como el terror solito, ¿no? Pero remontándonos otra vez a Bill Viola, que siempre está ocupando agua, esta obra que es de un vato que están sacando como de un cuadro de agua, pero que se lo mandó a hacer una iglesia, ¿no? Y que es una iglesia que tiene esa pintura, porque el vato se basó en una pintura, no me acuerdo en qué pintura, ni me acuerdo del nombre de la obra. Pero es interesante porque en la iglesia, pues, la iglesia tiene esta historia con la pintura de que antes lo ocupaban solo para que los fieles pudieran entender la Biblia, ¿no? Porque no les daban permiso de leer y no podían tener las posibilidades para leer. Y como Viviola lo transmite no solo a video, que es como un poquito más entendible, sino que lo transmite a las nuevas generaciones, pues tentándolo en una iglesia, que es donde estaban todos estos cuadros, y es como un discurso de la evolución de la iglesia y la evolución de las creencias y todo esto, ¿no? Un poquito más o menos.
y es no solo es lo que está la obra, ¿no? Sino es dónde está plantado, dónde está plasmado y la proyección que está llevando y todo esto. Porque también visualizas mucho espejos abajo, espejos arriba, espejos a un lado, las esquinas, todo esto. Que tal vez es como lo que estamos viendo un poquito en negación, no tanto aquí, pero. O que ya vamos a empezar a ver aquí, por eso nos dejó ojos, pero también es un poquito interesante eso de en dónde y cómo se plantea la obra, ¿no? Sí, exactamente. O sea que nuestro contexto nos va a referir muchísimo, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Como de nuestro contexto nos va a referir a cómo no, a cómo es el cine actualmente, cómo planteamos el futuro, cómo planteamos nuestro pasado, cómo planteamos las problemáticas actuales en un mundo destruido que vamos construyendo poco a poco, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántas películas o cortometrajes nos salieron con respecto a lo que es la pandemia que dijeron que salieron como muy mm, obvios, obvio era la palabra, muy obvios, pero que quisieron relatar de distinto modo cada una de las vivencias de las personas? O sea, y de hecho, si no me equivoco, también Cintia nos quiso plasmar eso cuando nos pidió nuestras videobitácoras. O sea, de cómo podríamos desarrollarnos a través de. Ujú, sí, más o menos. ¿Cómo podemos crear narrativas con nuestro entorno, no? Ujú. Sí. Ay, que Pues han ya, sido 2 años muy curiosos, compa, demasiado curiosos, ¿eh? pues por la época, yo creo también. No sé, no, yo siento que si no hubiera habido pandemia, como que hubiéramos tenido una lectura completamente diferente de lo que es el arte ahorita. Bueno, de cómo manejamos la carrera en este momento. Y se convierte en Sí, algo más. Ahorita por siento que ejemplo, tiene más importancia que si lo hubiera tomado en presencial. No sé, llámame raro, pero así lo considero. yo siento que fue un poquito más pues así como lo estábamos hablando antes de la grabación, que como te están, como, no sé, también no es raro hablar como de estos procesos porque pues es la primera vez que los vives, ¿no? Es la primera vez que estudio una carrera, es la primera vez que vivo una pandemia, ¿no? Y no sé cómo sería de otra forma. Es como cuando te preguntan, ¿qué prefieres, ser mujer o hombre? Pues no sabes porque nada más conoces ser hombre, ¿no? Pero, o sea, yo siento que el hecho de estar encerrado me ha permitido tratar como, también en esta parte que estás mencionando de la, ¿cómo se llama? De la videobitácora de Cintia, tratar como de, porque, por ejemplo, pongamos, en la escuela, yo creo que si te dejan una bitácora, pues allá puedes generar amigos, ¿no? Y buscas como, y ya tienes como, no sé tú, pero siempre hay como una historia que quieres medio contar y ya le dices, no, pues ven, ayúdame, te voy a hacer este personaje y tienes que hacer esto y esto, pero pues aquí es más difícil porque pues es no sé, pues en mi caso está mi mamá y mi abuelita, ¿no? Y pues no es lo mismo estarle diciendo, no, pues tú eres este personaje que pues tal vez no, como no tienen el mismo contexto, pues no saben cómo, lo que quiero transmitir o cómo lo voy a transmitir, ¿no? Y es Ujú. esa también es interesante, esa posibilidad de tratar de narrar narrativas con personas que no es que no entiendan tu narrativa, sino que no tienen el mismo contexto que tú tienes para narrar lo que tú quieres. Y pues, si estuviéramos en la escuela, aparte de tener el equipo, que pues también te facilitaría como plantar encuadres, plantar tomas, que pues en tu celular no puedes plantar porque pues tu celular nada más tiene, en mi caso tiene 3 cámaras, ¿no? Que es una mega amplia que no me sirve para nada y una que se ve muy, muy rara, porque no sé, creo que es un 65 milímetros, algo así bien raro. Y pues no son como las tomas típicas que tú ves en cine, bueno, los lentes típicos. Y también eso como que te crea otro tipo de buscar otra narrativa diferente a la que pues estás acostumbrado, ¿no? Sí, completamente. Oh, qué complicado. Son muchos temas para abarcar y no me había dado cuenta, ¿sabes? O sea, acabo de ver el reloj y nos pasamos por demasiado tiempo y creo que no solamente hablamos de temas de la propia clase, sino que también en otros parámetros y cosas así. Pues sí, pues es que, por ejemplo, estamos hablando de la clase de
de artes o no, de videoarte, pues porque al final la carrera se va dirigida a videoarte, ¿no? Y es un todo. Y pues a pesar de que, no sé, en este semestre no lo sentí tanto, pero en los anteriores siempre eran como trabajos que podías mezclar. Porque siento que, a pesar de que está como raro el árbol, ¿Del por decirlo así, programa? como el programa, porque yo le digo siempre árbol, este, los profes siempre como que se esfuerzan en que estén conectados, ¿no? Bueno, en este no lo he sentido tanto, pero en los demás sí. Sí, como que se siente aparte o sea, en el pasado sí era como de, pues puedo reciclar un proyecto, pero sí, Sí, y en raro. este sí no siento que pueda presentar proyectos ni nada. Sí, es que yo creo que ya como va adquiriendo una complejidad más interesante y nos piden cosas como distintas, como que cada uno de los proyectos que planteemos debe tener su propia narrativa, su propia historia por contar, su propia razón y justificación, así que, pero encaminado hacia lo que queremos ahí en la propia clase, de que se convierte en algo más amplio. Y es como de, ok, sí quiero, pero pues denme tiempo, porfa, ocupo Sí, más semestre. por ejemplo, una clase que sí como que me dejó mucho eso de qué está pasando aquí fue la de concepto la de ahorita del concepto, porque ves que empezamos a leer a Karl Marx, ¿no? Ujú. Y pues tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué estoy leyendo a Carlos Marx? Y se me está enseñando programación, ¿no? Ajá, o sea, Tiene y que ver. siempre se ve mucho ese salto de, ok, vamos a ver qué es Karl Marx, y referentes del pasado y cosas así, vemos este amplio conocimiento, y boom, vamos a la computadora y ahora vemos programación y es como de, wow, ¿qué? O Y, sea, no me y, quejo, pero ¿qué? y ya después, pues ya ahorita como por ejemplo también en esta clase, pues, como tú dices, ¿viste Cinema Paraíso o vimos? Y yo pues sí pensé que hablaba como de otra cosa, ¿no? No te voy a mentir. Pero, por ejemplo, ¿cuál te estaba diciendo? La de la balada de Buster Scruggs que ya había visto hace mucho tiempo, pues yo pensé que nada más eran una antología como de cortometrajes chistositos. Pero, por ejemplo, en esta clase que te digo, pues nos están planteando el profesor como toda una narrativa, ¿no? De cómo los procesos de pensamiento y los procesos de los medios que tenía a disposición la clase fueron derivando a que la gente podía tener cámaras y después de que tuviera cámaras podía tener arte, video, después del video podía tener y llegar al videoarte, ¿no? Que es más o menos como la narrativa que nos está planteando y es muy interesante ese proceso como de aprendizaje que estamos viendo en este semestre, ¿no? Que es como un total, ¿qué está pasando? A un total, más o menos ya agarré qué onda con lo que están enseñando. También nos está planteando como, o sea, toda la historia social y de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Así como dices, cómo llegamos hasta el videoarte, pero no solo eso, sino como muchos factores sociales que lo fueron afectando poco a poco para conseguir nuestro producto que es hoy en día la realidad, nuestra sociedad propia. Ujú. Pero sí te choca, ¿no? Por ejemplo, en eso pues te choca el que te está enseñando de Carlos Marx y de pronto digas, no, pues vamos a ver para qué sirve pues yo qué sé, cualquier cosa en processing. ¿Para qué Y sirve una aquí, pues, función? y en esta clase, pues también es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, te dice, no, pues ve ve la balada de Buster Scruggs, que más o menos es lo como el referente que ahorita más estoy usando, que es como puros, por decirlo así, cortometrajes medio de humor medio negro. Y de pronto él te empieza a hablar de que habla de los musicales, que habla de la evolución del cine mudo y todo esto, y tú te quedas así, Sí, what? Sí, what? seguro, seguro que habla de eso, porque yo vi a un vaquero muerto nada más. Yo lo veo pudriéndose en el piso, pero bueno. No, creo que también es como, no lo quiero decir de ese modo, pero buscarle cola al gato. O Sí, ¿no? sea, creo que también pasa mucho eso en el arte, o sea, no sé, tengo la perspectiva de que siempre es como de, wow, qué trascendental, los colores, me inspira la alegría, tal, tal, tal. Y no sé, el artista nada más dibujó un balde porque le recordó a su mamá. Sí. A mí me pasa también, pero un poquito, no sé, ¿cómo se llama?
este pintor, el que hizo el dripping. ¿El Griffin? El dripping, el que nada más dejaba caer pintura en los Ay, no, lienzos. ni idea. Bueno, me acuerdo mucho de él porque sus cuadros están bien caros, ¿no? Para empezar. Y porque es como súper trascendental, ¿no? Pero la primera vez que me explicaron por qué era caro, era por todo el proceso que había llevado la pintura, y por su discurso, no por la técnica, ¿no? Y eso también como que lo puedo un poquito remitir aquí porque por ejemplo, otra vez hablando de La calle del miedo. Como yo te dije, pues yo nada más vi la primera película, a donde pues nada más te medio dan salpicadas de lo que va a tratar todo esto de las brujas, de más o menos, pero pues tampoco sabía que era una directora. Y siento que en el arte ya no es como antes, ¿no? Que, no sé, por ponerlo así, pues volvemos al barroco, que en el barroco pues eran estos cuadros llenos de cositas que podías medio interpretar si le pensabas un poquito, y eran pasajes de la Biblia, ¿no? Que podías hacer referencia luego. Pero ya después es como que tienes que estar, como que tienes que tener un contexto, un bagaje, y tienes que saber la historia del autor y todo eso, ¿no? Que cada vez como que se fue complejizando tanto que a veces ya no sabes si lo estás imaginando o si de verdad está ahí. Me recuerda, En algunas obras, ¿no? Porque en algunas sí es muy evidente, pero en algunas sí es como que, de pronto como que sí dices, tú estás viendo eso, pero yo no estoy viendo nada, ¿no? como la escultura invisible que vendieron hace no mucho tiempo. Ujú. O el típico, ¿no? El oinadeo de Duchamp, ¿no? Que te está hablando de todo este tipo de proceso del arte y de una crítica y todo esto, pero pues si tú eres alguien normalito, pues nada más dices, sí, pues es una crítica, pero ¿por qué es cara? ¿O por qué importó tanto? ¿Por qué fue un parteaguas, ¿no? Y eso es como lo que podemos un poquito suponer aquí en las películas, porque como te estoy diciendo en el análisis, como que no solo está ya influyendo el análisis mismo de las películas, sino el análisis tiene que venir contextualizado con el autor y con a veces hasta con otros participantes, ¿no? De la película y cosas así. Que sí, igual, como rescatando el punto, que decimos cuántas personas se ocupan para hacer una película importante, trascendental, etcétera. Y cada una de ellas va a tener un discurso dentro de la propia película. No manches. Y O luego sea, que también lo pueden está esto convertir en hablando como director. de esto que tú dijiste de las personas y todo eso, ves que están los tratados de cine. Y las formas de hacer cine, la forma de hacer el cine de los rusos, la forma de hacer cine independiente, que está en un tratado y todo eso, que como que ya aparte ya es otro conocimiento para analizar las películas, dependiendo también de la nacionalidad o del tipo de género de cine y todo esto, que ya hasta se complejiza más, ¿no? Es que lo dividimos en secciones para que sea más fácil entenderlo. He ahí la cuestión del por qué se complejiza. Ujú, sí, ¿no? O sea, digamos que está bien, pero a la vez es... En su sentido de querer facilitarlo, lo complica ligeramente más. Sí, O por ¿no? querer categorizarlo, mejor dicho, creo que es la palabra. Sí, ¿no? Porque a la hora de categorizarlo, por ejemplo, no sé, esta película que vimos, la de Los amantes, no me acuerdo. Una de vampiros que eran de amor a la vez. Que sale Tilda Swinton y todos estos vatos. Y, y pues no la puedes categorizar porque si bien son vampiros y los vampiros se refieren al terror, la película te habla de amor, pero a la vez es cómica, a la vez es como cómica y a la vez es como seca. Como que no te da risa, pero como que hay humor, ¿no? Y es como raro porque a la hora de categorizar esa, ¿en qué categoría la metes? Y ya una vez metida en una categoría, por ejemplo, puedes decir, no, pues es que a mí solo me gustan películas de vaqueros, ¿no? Solo me gustan los westerns. Y está tu sección, pero
dentro del western también ya hay sus divisiones para tipos de western y todo eso, ¿no? Y cada vez como que en vez de que todo sea como tomado como cine, empiezan a complejizarlo con los géneros, ¿no? Como spaghetti western, western, black western y todas estas cosas medio raillas. Y ya no te puedes como, ya es como en el mismo género, como el spaghetti western que es italiano, americano, este, ¿cómo decirlo? Pues ya no solo bueno, también te ayuda un poquito porque, por ejemplo, te está hablando del spaghetti western que te da referencia luego a los italianos y todo esto, pero a la vez como que te los aleja también y hace que sea más difícil de encontrar información sobre otros géneros porque ya están tan alejados del núcleo, se puede decir, que a la hora de indagar te pierdes o algo así. Sí, se convierte en un tema muy complejo. Las propias categorías lo complejizan demasiado y terminan siendo redundantes. Y es donde las propias categorías ni siquiera te lo dicen. Como dijiste ahorita de la película de vampiros, por ejemplo, si la catalogas como terror, pues obviamente vas a esperar ese que te asuste, ¿no? En términos general, ya hablamos de terror la semana pasada, ya. Vas a esperar que te asuste y de repente te saca una risa, dices como de, no mames, ¿qué clase de terror es este? Sí, ¿no? Por ejemplo, la película que vimos, la del ritual, en la parte de la viejita, pues yo me reí, ¿no? Y es como, pues sí, pero ya después, pues sí, entiendes que está hablando como de esta parte orgánica y todo esto, ¿no? Pero Ujú. pues yo creo que ya ahorita ya estamos como, ya abarcamos la mayoría de los temas que vimos en el primer semestre, ¿no? Sí, se puede decir. Bueno, Y que nos quedan ya, como unas 4 semanas, ¿no? Creo que ya si hacemos otro de estos videos, podcast, streams, ya creo que sería más corto, porque sí, ujú, pero ya serían más como conclusiones, ahorita nada más son como ideas que ideas en general. traemos, Ujú. no tanto como lo que, por ejemplo, retomando la clase de concepto, si hiciéramos un podcast de la clase de concepto a la mitad del semestre, pues hablaríamos de la evolución de la clase obrera, de los poderes, y todo eso, pero la clase no está Ah, hablando de eso. Al sí. final hablaríamos de la evolución de las clases y la relación que tiene con el videoarte y cómo los diferentes autores fueron tomando parte de la evolución del pensamiento, todo eso, ¿no? Pues, pero sí, por ejemplo, ahorita nada más son puras ideas que estamos aventando, que creemos, pero ya en el próximo yo creo que ya trataremos de tener una opinión más certera de lo que va la clase y la película. Quizá quizá podamos resolver esta incógnita que planteamos hoy en día, que, que ni siquiera, que no podemos todavía ver las películas, lo que hay detrás de la pantalla, ¿no? La doble narrativa, ¿no? Ajá, que quizá ya podamos ver la doble narrativa y podamos argumentar con más términos y así todo. Todo Sí, súper profesional, ¿eh? sí, un poquito ya más planteado, pues. Pues yo creo que ya eso es todo por este leve repaso por la clase de análisis cinematográfico y ya, yo creo que hasta la Y próxima. demás. Pórtense mal, lávense Y las ya, manos con agüita y con jabón. hasta luego. Hasta la próxima.